el programa de esta semana entraremos en la localidad sayaguesa de Formariz, dentro del Parque Natural Arribes del Duero, en la provincia de Zamora. Pero no nos mueve su entorno natural. Esta vez queremos conocer la historia y hablar con los descendientes de aquellos jornaleros que en el siglo pasado compraron literalmente al señor de la dehesa la casa donde vivían y la tierra en la que trabajaban. Escucharemos de los descendientes de esa heroica compra que convirtió la dehesa de Formariz en un pueblo en el que sus habitantes son de verdad los propietarios. Hablaremos con María Jesús Carrasco. Ella fue la última maestra de Formariz y nos contará cómo las mujeres de este pueblo se abrieron un camino en la vida. Con Teófilo Moralejo, concejal del Ayuntamiento de Villar del Buey y a la sazón pedáneo o alcalde de barrio de Formariz, veremos la escritura original de la compra de la dehesa y conoceremos algunas anécdotas de su familia. Junto a José Manuel y a Liliana entraremos en la primera bodega con denominación de origen del pueblo, casualmente construida en aquel solar que fuera adquirido en los tiempos de su bisabuelo. Charlaremos con Ana Moya, una ganadera local que se volvió de Cataluña y que hoy, junto a su marido, mantiene una explotación de ovino. Iván Alejo es agricultor y también oyó en su casa muchas veces que los abuelos habían comprado su propia tierra. Con Luis Fernando y con David Moralejo entraremos en el regalo de Atenea, una empresa de transformación y envasado de aceite de oliva virgen que procede casualmente de los olivos de su propiedad. Sonia Villar está al frente de la Asociación Cultural de Santa Colomba y con ella tomaremos el pulso a la actividad cultural de esta población que ha demostrado, a juzgar por las iniciativas de los jóvenes en el pueblo, que lleva la sangre de aquellos que un día vencieran de ese modo al terrateniente. Eso sí, poniendo dinero de sus bolsillos. Comienza el programa. Paseamos por la población con el recuerdo siempre presente del poeta local Justo Alejo, al que rememoran sus habitantes en distintos actos y a lo largo del año. Nos esperan María Jesús y Teófilo. Teófilo, ¿tú naciste aquí? Sí, aquí, el día 21 de noviembre del 33. Del 33. ¿Y sigues viviendo aquí? Sigo viviendo aquí, claro. Es una suerte los tiempos que corren, ¿eh? Sí. Vivir donde naciste. Vivir donde nací, sí. ¿Y has trabajado aquí también? Sí, también.
Y además comprometido, ha sido secretario. Es claro, efectivamente. Esa ha sido mi actividad, la de ser secretario. Muy bien. Y del secretario a la maestra, porque María Jesús, tú fuiste la maestra de Formariz. Sí, fui la maestra de Formariz, vine con 20 años. Madre mía. Había estudiado en Salamanca, porque mis padres vivían allí en Salamanca. Y primero en Ciudad Rodrigo y después en Salamanca. O sea, que has estado muchos años de maestra. Sí. Cuando llegaste a Formariz... Hasta la jubilación del 60. Claro. Cuando llegaste a Formariz, te contaron, bueno, supongo que tu marido ya te lo contaría, ¿no? Que los abuelos habían comprado el pueblo a los... Sí, claro, perfectamente. Porque yo, claro, como luego me casé y con mi suegro es el que más me contaba. Porque mi marido estaba todo el día de Dios metido en la oficina. Iba por la mañana y por la noche. Uy, cuando llegó el centenario, el primer centenario de ese hecho histórico de que los renteros se compran su propio pueblo, te pidieron que hicieras un libro. ¿Qué contaste en el libro de Bueno, Juan el María? libro lo hicimos cuando pasaron el centenario, cuando era el centenario de la compra de la dehesa. Exactamente. Porque la Asociación Cultural dijo, hombre, era bueno que se supiera un poco la historia. ¿Qué contaste en ese libro, María Jesús? Pues en el libro conté la historia. ¿Cuándo empieza Formariz? ¿Cuándo aparece Formariz en la historia? Pues Formariz en la historia en el siglo XII aparece. Y después, claro, se hacen los maestrazgos y después no se podían hipotecar y luego al final sí tuvo que hipotecarlos el que era dueño entonces. ¿Siempre fueron renteros los habitantes de Formariz? Siempre fueron renteros, sí. Los habitantes. No, bueno, yo cuando los he conocido ya no, ya habían comprado la dehesa. Pero a lo largo de su historia, desde el siglo XII hasta el XX, siempre renteros, siempre renteros. Sí. ¿Y de quién dependía? ¿De la catedral? Pues dependían de unos señores, de señores feudales. Bueno, eran marqueses, pero feudales al fin y al cabo. Y algo que se mantuvo hasta el siglo XX, casi. Claro. Sí, hasta que compraron la dehesa. Y entonces, ya lo he dicho, que lo que tenían era solamente la renta que tenían que pagar, pero no tenían, sobre ellos no tenían ningún otro derecho, porque eran del rey, vasallos del rey. Después vivían en las casas que ya estaban construidas, 15 casas. Que no eran suyas, claro. Que no, era todo, a cada uno le asignaba el mayorazgo, o sea, el mayorazgo, el amo, el propietario. No, el que tenían un gestor y entonces le asignaba y así quedaban ya para siempre. Y cuando las compraron siguieron teniendo las mismas. Supongo que cuando eras la maestra de Formariz, el poeta local Justo Alejo vivía, por lo tanto no lo conocíais. No, el poeta estaba fuera. Porque había, además en aquella época era joven todavía, claro, estaba en el ejército y después hizo su vida fuera y aquí yo conocí a sus padres, además a una de las hermanas estuvo atendiendo a mis hijos y los conocía perfectamente bien, pero bueno, de Justo Alejo entonces nada, él sí escribía poesías que mandaba por ahí, pequeña, pero claro, como era un joven, pues no tenía fama ni se sabía nada de él. Muy bien. Teófilo, ¿tu abuelo fue uno de esos renteros, o tus abuelos, mis abuelos compraron la casa donde vivían y los apriscos y las cortinas donde...? No nos tocó casa nosotros, no éramos de los afortunados para la casa. Vivimos en las viejas que había, porque era lo que se hacía entonces, y vivía en las pocas que había, iban quedando vacías y se arreglaba la gente, incluso dos familias en alguna. ¿Cómo? ¿Lo ponen a la venta o...? Lo ponen a la venta. Están interesados también en comprarla, porque aquí es su vida. En ese caso ya la venden los Calderones, que son los que ya están en Madrid, ya es una familia, ya son los nietos de la dueña, porque la dueña de la dehesa era una condesa, la condesa de San Juan, de doña María del Carmen Ozores Mezquida, creo que se llamaba, ese que era el nombre, gallega, y que esa es la que tiene a sus nietos, que son los que van a vender la dehesa en su día. Son los Calderones, que llevan el nombre de Calderón porque su padre era Vicente Calderón, y por eso llevan el nombre de los Calderones, pero en realidad la dehesa viene de esa línea, de la línea de los Ozores.
Y bueno, se compra aquí y se va haciendo la casa. Se emigra, hay gente que tiene que emigrar, entre ellos mi padre. Mira ya, ¿por qué? Para ganar un dinero fuera. Entre ellos el abuelo de Justo, Baltasar, que ese regresó como fue, sin nada, vino con con algún machete y un libro para dar eso luego a su nieto, ¿no? Que era Las Mil y una Noche, que es famoso en todo, donde él parece que coge mucha fama, el leerlo le gusta muchísimo y hace ya un poco de historia. Exactamente, ya tenía. Teófilo, tú has sido secretario, conoces muy bien la administración municipal. ¿Se dan circunstancias iguales a lo que ocurrió en Formarí con los jornaleros que compran la propiedad de la dehesa? ¿Es habitual o es un caso insólito? No, esto es único, en la zona es único. Y el pueblo, a pesar de que se organizaba ya como los demás pueblos con ayuntamiento y todo, Baltasar Alejo, que era abuelo de Justo Alejo, llegó a ser alcalde. Bueno, tenía esa organización, pero la verdad era que no era pueblo. Eran unos jóvenes que estaban en una dehesa, estaban trabajando en una dehesa. ¿Y quién puso el precio? En total yo creo que ha sido cerca de los 300.000 pesetas de aquellos tiempos. Sí, en algún lado estará en el libro, posiblemente. Y cada uno puso... y las partes tenían un precio, las partes. Había partes y medias partes. Han pasado 100 años. ¿De qué viven los de Formariz y cuántos viven en Formariz? Los de Formariz, los que vivimos ahora en Formariz, estamos por ahí cerca de los 80, 60 y tal. Y somos casi todos pensionistas. Somos bueno, hay algunos jóvenes. Sí, bueno, hay un grupo de jóvenes que tiene su ganadería, otros que han iniciado como por ejemplo una bodega, una cosa de producción de aceite y todo. Bueno, pues me imagino que van a tener suerte y que van a tener buen futuro también. ¿Y qué opina alguien como tú que ha conocido el medio rural desde dentro, desde los papeles, desde la administración, desde las normativas de lo que nos está pasando ahora? Pues hombre, mira, los pueblos eso de la España vaciada, que hablo no hay tanto, pues yo siempre he echado culpa mucha, totalmente a la administración, a los políticos que ha habido antes. Se ha dejado morir a los pueblos. No se le ha atendido nada, donde empieza la vida de un estado, de una nación, empieza en un municipio, empieza en una chabola, en unas cabañas, y hace un municipio y hasta hacer la gran ciudad. Teófilo, algún día abriremos las puertas de un museo. Hoy tenemos aquí recogido lo que formó parte de la exposición del centenario. Sí. Pero algún día tendremos un museo de la casa de Justo Alejo, del poeta. Yo estoy muy interesadísimo en ayudar a alguien que quiera hacerlo. Y colaboraré desde el ayuntamiento hasta arriba. En este pueblo, tanto que se habla ahora de que las mujeres que están que despreciadas y todas, aquí la madre muchas veces, como se cargaron de muchísimos hijos, se quedaba en casa, pero siempre era la administradora y era muy querida. Y después, cuando ya eran los hijos mayores, siempre fueron las hijas las que fueron a estudiar, porque los hijos tenían que ayudar al padre en las faenas del campo, el ganado y todas esas cosas. Y hubo muchísima gente que estudió, siempre mujeres. ¿Más mujeres que hombres? Sí, siempre mujeres. Ha habido maestras, ha habido abogadas, ha habido enfermeras, pero siempre mujeres. Algún hombre, claro, después ya que eran ya mayores, ya que son... Pues sí, los hijos de los hijos, o sea, los nietos, y algún hijo también ha ido a estudiar, pero mayoría mujeres. Pues muchas gracias a los dos por atendernos y por contarnos esta bonita historia que, según tú, Teófilo, no existe. Es algo insólito, que unos jornaleros compren la propiedad del pueblo. De mi comarca y de la provincia de Barcelona no lo conozco más que mi pueblo. Y además eso le trajo como consecuencia de haber estado siempre unidos, trajo como consecuencia el que sigan así. Es decir, que en el resto de los pueblos son individualistas y aquí es al contrario. Pasa cualquier cosa y allí están todos juntos a ayudar a aquel que lo necesita. Me dirijo ahora en busca de José Manuel y Liliana,
en su nueva bodega El Hato y El Garabato. Nos espera Manuel Benéitez y sus nietas a la entrada de las instalaciones. José Manuel, no me digas que la bodega está en una de las casas que tu abuelo fue de los jornaleros que compró su parte de la dehesa. Sí, eso es uno de los jornaleros que le compraron la dehesa al terrateniente local y bueno, se construyó esa casa en ese momento. Oye, eso pesa mucho a vosotros, a los descendientes, esa historia de jornaleros que compran la dehesa y compran su propio pueblo. Hombre, de alguna forma nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces y de nuestros antepasados, ¿no? Porque de alguna forma pues ellos compraron su libertad. Es una cosa muy poética y muy bonita. Oye, hablando de algo poético y bonito, lo vuestro también ha sido tremendo, porque ¿tú qué estudiaste? Ingeniería de Montes. ¿Y tú? También, ahí nos conocimos. En los montes. Sí. La cabra de los montes, sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue para aterrizar en Formariz? Bueno, es una historia un poquito complicada. Sí, llevábamos un tiempo pensando que nos apetecía hacer para tener un proyecto común y en un determinado momento, pues bueno, yo le propongo que montáramos una bodega aquí en Arribes, en Formariz de Sayago, empezando un poco con la viña que había plantado mi bisabuelo, el mismo que hizo esta casa. A lo que yo le digo que ni de coña, claro. Y luego entraste. Y luego aquí estoy. Y así nació el Hato y Garabato. Eso es, el Hato y el Garabato. No deja de ser tampoco poético y literario el nombre de la bodega. Eso es, que es una expresión que aparece en el Quijote y que se utiliza para definir todo lo que uno posee, que es el antiguotillo de los mendigos y el garabato, que es el palo donde se cuelga, el Hato y el Garabato. Y hablando de poesía, vuestras etiquetas y los nombres de vuestros vinos también tienen su carga especial. ¿Cómo se llaman? Pues tenemos 4 ahora mismo, aquí tenemos 3. Uno es sin blanca, porque cuando llegamos a elaborar aquí... ¿Estabais sin blanca? Sin blanca, bueno, casi que seguimos. Casi. Y además no pensábamos que había tanta uva blanca en la viña como de verdad hay. Y luego pues está la chefa, que como me empeñé yo en hacerlo, pues lleva un nombre un poco dedicado a las mujeres que se empeñan en cosas así. Está un poco con todo lo que vinculado a la naturaleza, la viña, la cepa y todo lo femenino. Y luego de buena jera, que es... Bueno, de buena jera es una expresión muy local, muy de aquí. Me recuerda mucho a mi abuela, que estaba constantemente utilizándola, y bueno, de ahí viene el nombre. Bueno, del mundo forestal y de montes ya sabíais mucho, pero había que controlar viticultura y enología. ¿Qué hicisteis para formaros? Bueno, pues en un determinado momento pues yo regreso a la universidad a estudiar enología en La Rioja y ahí pues comenzamos nuestro periplo trabajando en distintas zonas vitivinícolas. Empezamos en Toro, en Dominio del Bendito, con un enólogo francés muy bueno. De ahí pasamos a California. Sí, buen amigo. Y de ahí vamos a trabajar a California, de ahí a Australia un par de años. En Portugal también estuvimos trabajando una campaña y luego en el 2015 pues ya volvemos a casa y comenzamos con el proyecto de Arribes, ¿no? Que será el plan. Él va por la parte enológica y yo por la parte empresarial, y entonces en Australia hago también un MBA vinculado a empresas con la rama especializada en bodegas. Entonces por eso... Y luego aterrizamos ya en la denominación de origen Arribes. Eso es. Desde el principio. Sí. ¿Y dónde están las viñas? ¿Y con qué cepajes o con qué castas elaboráis vuestros vinos?
Bueno, en Arribes en general hay mucho minifundio, entonces pues ahora mismo gestionamos 7 hectáreas y repartidas en muchos pequeños trocitos a lo largo y ancho de la denominación de origen, ¿no? Entonces pues tenemos viñas aquí en Fibanal, tenemos Fermoselle, tenemos Torregamones, bueno, las tenemos bastante repartidas y trabajamos con viña vieja, entonces trabajamos con las variedades que hay aquí en Arribes, que son muy especiales y son variedades locales que prácticamente solo se encuentran en este rinconcito de España, ¿no? Pues Juan García, Bruñal, Bastardo, Rufete, hay mezcla que es como se hacían antes las viñas y como se hacían antes los vinos, con mezcla de variedades. Oye, y además habéis tenido la suerte que a la hora de elegir el terruño, o el suelo, o el paraje, o el bancal, lo hacéis en un espacio protegido, porque si no me equivoco, hay 2 menciones que os amparan. Claro, nosotros estamos dentro del Parque Natural de Arribes, que fue declarado ya hace 20 años y tiene especial protección, fundamentalmente por las aves y los anfibios, pero también pues, tiene cuestiones como las paredes y demás que albergan estos animales y son muy importantes. Y en el 2015 se declara Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica, que es, yo creo que es un tipo de protección fundamental porque tiene en cuenta también la parte humana que hay dentro de los entornos protegidos, que es lo que nosotros aportamos con los pequeños productores. Liliana, no me queda más remedio que ahora abandonar a la parte bodeguera del Acto y el Garabato y ceñirme con la gerente de la Ruta del Vino de Arribes. Eso es. Tengo la suerte además de ser la gerente de la Ruta del Vino de Arribes, que ahora mismo tiene 67 socios, que son diferentes tipos de empresarios. Hay una parte que son los ayuntamientos que están dentro de la zona, compartimos la misma zona que la denominación de origen Arribes, y otra parte pues, que son pequeños productores como los que has visto, diferentes zonas de Sayago, aceite, vino, casas rurales, hoteles y demás, y estamos intentando promocionar la zona y trabajar de forma conjunta. Muy bien. ¿Algún día Vera y Lola, no sé, estudiarán ambientales o biológicas o forestales y trabajarán en Sayago o no? Lo que ellas quieran, ¿no? Pero Claro. desde luego nos haría mucha ilusión. Que estudien, que viajen, que vuelvan. Muy bien. Un placer, amigos. Muchas Igualmente, gracias, Javier. un placer siempre. Cortinos y cortinas circundan la población en un alarde impactante de la original arquitectura tradicional sayaguesa. En uno de esos paredones saludamos a Ana Moya, la ganadera que se volvió al pueblo que compraron y habitaron en tiempos sus bisabuelos. Ana, lo de que vuestros abuelos compraran la tierra que trabajaban, ¿eso os ha marcado a los descendientes? Sí, un orgullo que ellos pudieran comprar una parte de aquí del pueblo, o era una dehesa. Claro. Y bueno, Pero lo habéis, siempre os lo han contado desde niños, vosotros lo siempre, sabíais. siempre. ¿Y siempre. ese fue el motivo por el que te viniste de Barcelona? Bueno, siempre me gustó mucho el pueblo. Sí. Y un día decides volverte. La gente, todo. Y un día pues llegó el amor Claro. O sea que fue un sayagués el que y te fue un trajo sayagués aquí. el que me capturó. ¿Y cuántos Oye, años lo- llevas dedicándote a la ganadería? Pues va a hacer 20 años. 20 años. 20 años. Eres ganadera a título principal, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué tal te va? Bien. A ver, es esclavo todos los días, hay que atender el ganado, pero bien. La pregunta es obvia. Ahí tengo churras, estas no serán el rebaño que tienes. ¿Cuántas ovejas tienes? En total tengo unas 600. Bien. En una parte, unas 600. Bueno, todas churras. Todas churras, autóctonas Y vivimos de la leche y de los lechazos. y del lechazo. Vale. Exactamente. Muy bien. Que supongo que con tu marido también. Con mi marido, mi cuñado que también nos echa una mano y bien. Muy bien. Mi hijo cuando está los fines de semana, pues también nos echa una mano. Un poco de agricultura también. Lo de los cortinos ha venido a maravilla, ¿eh? Pues ya tenéis la pesco a la intemperie, ¿no? Sí, sí, esto
muchas cortinas, muchos trozos pequeños, pero bueno. ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Cómo te ves dentro de unos cuantos años en Formariz? Ha crecido la explotación, ya sé que eso no vas a hacer, pero ¿cómo te ves? Pues sí, más o menos igual. Igual. Más cabezas, menos cabezas, pero más o menos lo mismo. ¿Por qué defendéis algunos ganaderos la churra como una raza autóctona de ovino? ¿Qué tiene la churra de bueno? Porque es una raza que aguanta mucho fuera en el campo. Además, en la nave estabulada, no. Los corderos los lechazos, para mí es el mejor. Y bueno, es una oveja dura, que creo que aguanta bien. Buena tanto paridora, el frío, además. sí, buena paridora. Producción de leche, bueno, no es como una oveja de leche, pero bueno, nosotros también vivimos de la leche.